agradecidos por esta oportunidad nueva que nos da el Señor en el día de hoy de acercarnos a su bendita palabra, ¿sí? Vamos a prestar atención y es imposible no hacer referencia a estos últimos eventos que hemos estado viendo en televisión, y hay muchas cosas que a veces la televisión no dice, pero que la dicen otros medios de comunicación, y por eso muchas veces también es bueno oír y comparar y ver qué dicen otras personas acerca de un mismo evento, porque la televisión generalmente en este país suele ser muy repetitiva. Lo que te dicen en un canal, luego te lo dicen en otro y te lo repiten en el otro, y están todo el santo día diciendo más de lo mismo, ¿no? Sin embargo, a veces también es bueno oír otras versiones, oír otras opiniones, oír a otros periodistas, a otros profesionales de estos medios. Y sabemos que este atentado que se ha producido en Francia, en la ciudad de París, fundamentalmente donde golpearon fuerte, fue en una especie de auditorio, una especie de sala de fiesta que tiene muchísimos años. Es una sala de fiesta muy famosa y durante muchísimo tiempo pues van ahí cantantes y hacen todo tipo de eventos. Casualmente el mes pasado, más de 500 hermanos nuestros, judíos mesiánicos, se dieron cita en esa sala Bataclan de París para recoger fondos para la policía de Israel. Porque quiero decirles, si no lo sabían, que el dueño de esa sala de fiestas es un judío que se ha ido a vivir ya hace un par de meses a Israel. Y hace 2 semanas atrás, los servicios de inteligencia de Israel se pusieron en contacto con las autoridades de Francia, concretamente con el presidente, y le dijeron que iban a sufrir de un momento a otro un ataque terrorista terrible. Incluso le dieron nombres y apellidos de personas que habían intervenido sus teléfonos y le dijeron: prepárense porque esto va a ser algo inminente. Han entrado camuflados como personas que huyen de Siria, han entrado grupos terroristas y incluso les dieron nombres y apellidos de personas que forman parte de ese comando, y no les hicieron nada de caso. No les hicieron caso y bueno, pasó lamentablemente lo que ha pasado. Pero pensando en todo esto, nosotros los creyentes tenemos que leer estos acontecimientos y estas noticias desde otro punto de vista. Si tú pones cualquier emisora de radio o de televisión o lees cualquier periódico, te vas a dar cuenta de que, como acabo de decir, prácticamente todos dicen lo mismo. Son muy repetitivos y muchas veces pues el tema espiritual prácticamente ni se toca. Primero de Corintios capítulo 1 dice que el hombre, no vamos a leer esa porción, no se preocupen, solamente las menciono. En ese capítulo dice la Biblia que el hombre espiritual, es decir, el hombre que ha nacido de nuevo, el hombre que tiene el Espíritu de Dios en su vida, en su corazón, dice que tiene un discernimiento, tiene una percepción espiritual, un olfato que no tiene el hombre natural, por muy inteligente que sea. Por muy graduado de universidades que sea, no hay ningún político no convertido, no hay ningún analista, no hay ningún periodista que tenga el discernimiento espiritual, porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces siempre intentan buscar una explicación, política, una explicación que no tiene realmente muchas veces nada que ver con la cruda realidad. El hombre de Dios, la persona, la mujer de Dios, la persona que ha nacido de nuevo, tiene la capacidad de ver más allá de lo que los ojos naturales o de lo que los oídos nos permiten oír. El hombre espiritual tiene que saber leer en las circunstancias. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y yo quisiera leer en esta tarde en un libro que ha sido uno de los libros más atacados de la Biblia a lo largo de la historia. Un libro que algunos han considerado que no es una historia real, sino es una parábola, es una especie de alegoría de la vida, de distintas circunstancias, cosas que te pueden ocurrir en la vida, y te lo cuenta de esta manera como si fuera una especie de cuento. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El libro de Jonás, capítulo 1, es una historia real de un personaje llamado Jonás, Jonah, cuyo nombre significa paloma. Eso es lo que significa el nombre de Jonás o Jonah en hebreo, paloma. Hijo de Amitai, profeta de Israel, que recibe un llamamiento específico de parte de Dios para ir a una ciudad llamada Nínive, de la cual estaremos hablando en esta tarde. Jonás capítulo 1, voy a leer este capítulo, que es por cierto muy interesante,
Y quiero hacer una comparación entre lo que le pasó a Jonás con lo que le está pasando a Europa en estos tiempos. Repito, es una historia real, pero vamos a utilizar como base para ver en las experiencias que tuvo que atravesar Jonás lo que le está pasando y lo que le va a pasar a Europa. Capítulo 1 de Jonás dice, verso 1, que la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó, pero para huir de la presencia del Señor, a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo al Señor, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Dice el versículo 12, Él le respondió: tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y le dijeron: te rogamos ahora, oh Dios, que no perezcamos nosotros por la maldad de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, pues tú, oh Dios, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Dios e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cuántos dicen amén? Repito, esto no es una fábula, no es una alegoría, no es una parábola, es una historia real, una historia totalmente real. Ahora dice la Biblia que este hombre oye la voz de Dios, este hombre conoce la voluntad de Dios para su vida. Yo creo que una de las, entre comillas, preocupaciones que los cristianos, los creyentes, tenemos que tener a lo largo de la vida es: Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿A qué quieres que me dedique? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? Jonás no tenía ese problema, porque el Señor le había hablado clarísimamente acerca de qué esperaba Dios de él. Tenía que levantarse, salir de su país, salir de su tierra, algo así parecido a lo que el Señor le pidió a Abraham: sal de tu tierra y vete caminando o a lomos de camello, como quieras, a la gran ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad que en aquellos días, en aquellos tiempos, tenía aproximadamente unos 2,5 millones de habitantes. Estaba totalmente rodeada por unas murallas que se calculan que tenían entre 12 y 15 metros de altura. Alrededor de esos 90
kilómetros de perímetro que tenía la ciudad, había más de 1500 torres de vigilancia. Era la capital de los caldeos. Era una ciudad sanguinaria. Hay un versículo, si quieren después lo pueden leer, se lo voy a dar en Nahum, capítulo 3, versículo 1, donde este profeta dice algunas cosas interesantes acerca de los habitantes de esta ciudad. La llama ciudad sanguinaria, ciudad llena de mentira, de rapiña, de pillaje, una ciudad de crueldad. Y si lees un poco acerca de qué hacía esa gente en aquel tiempo, aquella gente era lo más parecido a lo que hoy en día conocemos con el nombre de ISIS. Dice que ellos gozaban decapitando a la gente y haciendo montones de cabezas de sus enemigos. Empalaban a sus enemigos y los iban descuartizando poco a poco, torturándolos con las peores torturas que te puedes imaginar. Era gente cruel, gente pagana, gente demoníaca, gente que adoraba todo tipo de imágenes habidas y por haber. La palabra clemencia, misericordia, piedad, ni siquiera existía en la mente de esta gente. Ponte en el lugar de Jonás. Jonás no es como Abraham, que cuando recibe la orden de Dios de sacrificar nada más y nada menos que a su hijo, se levanta al día siguiente después de haber recibido la orden, temprana mañana, prepara el asno y se va rumbo a Jerusalén, rumbo al monte Moriah, porque ha oído la voz de Dios y sabe la voluntad de Dios para su vida. Jonás no. Jonás hace todo lo contrario. Sé lo que Dios quiere de mi vida, sé dónde tengo que desarrollar mi ministerio, sé a qué pueblo, a qué gente, a qué ciudad tengo que predicarles, pero no voy a ir. Probablemente tenía miedo de que lo mataran. Él era un extranjero, iba a enfrentarse con todo el paganismo, con toda la idolatría de Nínive, pero realmente en el fondo, si analizamos la vida de Jonás y cómo habla y cómo actúa y las decisiones que toma a lo largo de su vida, nos vamos a dar cuenta que en el fondo de su corazón, Jonás no quería predicarles a los ninivitas, a los caldeos, porque él conocía a Dios. Él como varón, como profeta de Dios, conocía al Señor. Y sabía que cuando una persona oye la palabra, esa palabra puede cambiar a esa persona. La palabra cuando es explicada, cuando es expuesta, esa palabra puede en algún momento determinado, no digo siempre, pero si la persona es receptiva, esa palabra te puede convencer, te puede sacudir la conciencia y puedes pedir perdón. Y Jonás sabía que si él predicaba la palabra en Nínive, lo más probable es que, no digo toda la ciudad, pero algunos en Nínive se arrepintieran y el Señor los perdonara. De hecho, si leemos el resto del capítulo, el resto del libro, mejor dicho, vamos a encontrarnos que hay un momento en el que le dice al Señor: ¿ves? Yo lo sabía que tú eres un Dios clemente, un Dios de misericordia, y que siempre perdonas la maldad, por muy grande que sea, siempre y cuando haya perdón y un genuino arrepentimiento. Así que Jonás, sabiendo la voluntad de Dios, le da las espaldas a Dios, se va a una ciudad que en la Biblia se llama Jope, pero que en este momento tiene el nombre de Jafo. Es la misma ciudad donde siglos más tarde se encontraba un tal Simón el curtidor, que le da hospedaje a un tal Simón Pedro. Y dice la Biblia que en la casa de Simón el curtidor, allí digamos a la orilla del mar Mediterráneo, es donde el Señor le habla a Pedro y le muestra una visión donde le dice: levántate, mata y come. Es la misma ciudad. Bueno, pues desde esa ciudad dice la Biblia que él paga su pasaje y va en dirección opuesta, en dirección contraria al lugar donde Dios le había mandado. El instrumento de Dios, el único varón de Dios en aquel momento, el único que sabía la voluntad de Dios, el único que tenía una revelación del Dios único y verdadero, se calla, le da las espaldas a Dios, no se somete a la voluntad de Dios, no quiere acatar la voluntad de Dios para su vida y se va en dirección contraria. Dije al principio que en cierto sentido Europa se parece mucho a la actitud de rebeldía y de desobediencia de Jonás por una sencilla razón. Este continente europeo en el que vivimos, hoy en día no, pero no hace muchos años atrás, fue un instrumento tremendamente poderoso en las manos de Dios para que millones de personas en todas partes del mundo, incluso en tribus que en aquel momento se devoraban y se comían unos a otros, pudieran llegar al conocimiento del Evangelio. Desde este continente, países como Inglaterra, países como Suiza, países como Alemania,
como Suecia y otros, mandaron a miles de misioneros, a miles de personas, parejas, dedicadas a tiempo completo a servir al Señor. De este continente fueron personas a África, el famoso David Livingstone. De este continente europeo fueron personas a la China. De este continente fueron personas a América. De este continente fueron personas por todas partes del mundo. Y Europa fue durante mucho tiempo un instrumento tremendo en las manos del Señor. Millones de personas llegaron al conocimiento de la verdad a través de misioneros, a través de personas que salieron de estos países de Europa a llevar el Evangelio. Pero de un tiempo a esta parte Europa le ha dado las espaldas rotundamente al Creador. De un tiempo a esta parte Europa no quiere saber absolutamente nada de Dios. Le ha dado las espaldas al Creador. Y cuando una persona desobedece a Dios, tiene que acatar las consecuencias que a corto y a largo plazo experimentarán su vida. Ninguna persona puede pensar, y si aquí hay alguien así, quiero decirte que te equivocas pensando que puedes hacer lo que te da la gana, que puedes desobedecer a Dios, que puedes ir en una dirección opuesta y contraria a la voluntad, a la directriz que Dios manda sobre tu vida, y no pasa nada. El libro de Jonás es un libro lleno de lecciones. Las consecuencias de la desobediencia son terribles. Y no solamente a veces el desobediente, el rebelde, se perjudica y se mata a sí mismo, sino que es como una persona que contagia y puede llegar a perjudicar a otras personas que a priori no tienen nada que ver. Esa tormenta no tenía que haberse producido. Esos marineros tenían que haber tenido un viaje espléndido. Sin embargo, se levantó una tormenta terrible que estuvo a punto de destrozar una nave y estuvo a punto de hacer perecer a personas, entre comillas, inocentes, porque ese hombre estaba en el lugar equivocado y estaba haciendo las cosas mal. Y cuando hacemos las cosas mal, no hay bendición. Cuando no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, bendición, viene todo lo contrario. Lo que la Biblia dice, maldición. Y Europa es un continente que hace ya muchos años está bajo el juicio de Dios. Dios permitió una gran crisis que afectó prácticamente a toda Europa, lógicamente a unos países más y a otros países menos. ¿Piensan ustedes que los irlandeses, que los portugueses, que los españoles, que los griegos, con toda esta crisis donde millones de personas lo han perdido todo, y pasar de vivir en un nivel excelente a estar mendigando comida y a perder sus casas, sus coches y sus propiedades? ¿Piensan ustedes que esta crisis puso de rodillas e hizo que millones de personas de este continente buscaran a Dios en un genuino arrepentimiento? Algunos decían, no, ya verás que la crisis va a traer humildad al corazón de la gente. Ya verás que la crisis va a traer arrepentimiento a las naciones, y Europa va a ser visitada por el Señor como lo fue antaño, y otra vez van a llenarse las iglesias, y otra vez el hombre va a buscar a Dios. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Pero el Señor está empeñado en bendecir a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está empeñado en tratar con todas las naciones de la tierra. La Biblia dice que vendrá una hora, un momento, un tiempo de prueba a todas las naciones de la tierra. Está escrito en Apocalipsis capítulo 3. La Biblia dice que la única forma, la única manera, no de escapar, porque no es cuestión de escapar, sino es cuestión de pasar por el fuego sin quemarse, de esta hora de prueba que ha de afectar a todas las naciones de la tierra, es obedeciendo al Señor, agarrándonos al Señor y confiando solamente en Él. ¿Cuántos dicen amén? La crisis no puso de rodillas a Europa, pero el terrorismo sí la pondrá. El terrorismo, el derramamiento de sangre sí pondrá de rodillas a miles de personas, y no les va a quedar más remedio en su terror y en su pánico que invocar el perdón y el arrepentimiento en el Señor. Cuando se produjo el atentado en las famosas Torres Gemelas, a las pocas semanas las iglesias se llenaron de miles de personas que se habían apartado de los caminos del Señor. Las iglesias se llenaron de la noche a la mañana de familias enteras de personas que bajo la angustia y bajo el ataque y bajo el terror comenzaron otra vez a buscar a Dios, y le pidieron al famoso predicador Billy Graham, que le van a levantar ahora un monumento en la ciudad de Nueva York. Le pidieron que orara por la nación, que pidiera perdón delante del Señor por los pecados de la nación. Entendieron que estaban bajo el juicio de Dios, entendieron que eran vulnerables como cualquier parte de la tierra. Lo que durante años no le había pasado a nadie, ahora también le estaba pasando a ellos.
y comenzaron la gente a comprar Biblias y comenzaron a evangelizar y comenzaron a buscar a Dios. Pasó el tiempo y la gente se olvidó. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos Dios utilizará aguijones que golpeen donde más le duele a la gente. Y es interesante notar cómo el lema que Francia puso en estos días fue: oren por París. Interesante, ¿no? En pleno suelo europeo, en un país que presume de libertad, pedían oración por sus vidas y por su situación. Amados, en el libro de Jonás encontramos a un grupo de marineros inconversos, sería el nombre que les pondríamos hoy en día, a un grupo de marineros que cada uno invocaba a su Dios. Los vemos de rodillas, clamando a sus dioses, pidiendo misericordia en medio de una tremenda tempestad. Dejadme que os cuente una historia. Había un rey que quería saber si su hijo, que el día de mañana sería el heredero al trono, era realmente una persona en la cual se podía confiar, si verdaderamente era un hijo obediente y un hijo que acataba y obedecía las órdenes de su padre. El rey le había dado todo tipo de consejos a su hijo. Le había dicho: no hagas esto que no te conviene, no te juntes con estas personas, no hagas esto, no hagas aquello. Sí, lo había preparado lo mejor posible, pero quería probarlo. Consiguió a una mujer de la vida y le dijo: quiero que seduzcas a mi hijo, quiero que lo provoques al pecado, quiero que intentes ganarlo, que intentes con tus atractivos y con tus caricias y con tus palabras, que intentes que me desobedezca. Esta mujer le dijo: está bien, rey, yo lo haré. Después de una serie de días y después de una serie de presiones, el hijo no cedió, no claudicó ante la presión de esta mujer, entre comillas, contratada por el rey. Cuando el padre vio que su hijo ante la presión no había caído, lo bendijo, lo reconoció públicamente y dijo: verdaderamente ahora veo que eres un hijo obediente, que no solamente obedeces cuando estás delante de mí, sino también cuando mis ojos no te ven. Ahora veo que verdaderamente me puedo fiar de ti, porque has soportado la tentación y me has dejado en buen lugar, no has cometido errores. Pero ¿saben qué? El rey también llamó a esta mujer y la premió, porque hizo la voluntad del rey. Hizo absolutamente todo lo que el rey le pidió que hiciera. La moraleja de todo esto es que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces pensamos: ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre aquello? Es algo muy normal cuando ocurre una tragedia, cuando ocurre la pérdida de un ser querido, cuando ocurre un problema que se nos escapa de nuestro control, preguntarle a Dios: ¿por qué? Es curioso que si volvemos otra vez al capítulo 1, vamos a encontrar a los marineros preguntándole a Jonás: ¿por qué? ¿Por qué nos está ocurriendo lo que nos está ocurriendo? Ahora, lo curioso es que cuando ellos le hacen esta pregunta a Jonás, ellos como que se sienten, se colocan al margen. En otras palabras, buscaban una especie de chivo expiatorio. Buscaban una especie de culpable. Nosotros no nos merecemos este castigo. Esta tormenta no es normal. Somos marineros, hemos atravesado este mar cientos de veces, pero esta tormenta es distinta. Esta tormenta es diferente. Tiene que haber una causa. Tiene que haber una razón, y es muy bueno cuando ocurren ciertas y determinadas cosas en la vida, en los países, en las iglesias, en los matrimonios, a nivel personal, pararnos y preguntarnos: Señor, ¿qué es lo que me estás tratando de decir? ¿Qué mensaje es el que me estás dando y no entiendo? Porque no hay nada en la vida de un hijo de Dios que ocurra por casualidad. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor le da la información a Abraham y le dice: voy a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, Abraham se queda sorprendido y le dice al Señor algo tremendo. Fíjate el conocimiento que Abraham tenía de Dios. Pero Señor, ¿cómo vas tú a destruir a Sodoma y a Gomorra? Y si en la ciudad hay un grupo de 50 justos, 50 creyentes, 50 hombres, 50 personas que te aman, ¿tú vas a destruir al bueno juntamente con el malo? Tú no eres así, yo te conozco. Y yo sé que tú eres un Dios justo y eres un Dios de misericordia. Y tú no puedes darle el mismo trato a un hijo que a uno que no es hijo tuyo. Y entonces el Señor le dice a Abraham: Abraham,
es que si hubiera en la ciudad 50 justos, yo no podría destruirla. Entonces Abraham dice, bueno, pues si la va a destruir, a lo mejor no hay 50, a lo mejor hay 40. Señor, y si hay 40, tú vas a tomar medidas, tú vas a destruir la ciudad con los 40 justos dentro. Y el Señor le dice, es que si hubiera 40, tú sabes perfectamente que yo no podría mandar este tipo de juicio a Sodoma y a Gomorra. Bueno, Señor, y si hay 30, y va bajando, y va bajando, y va bajando, porque Abraham sabía perfectamente que lo que protege a una ciudad, lo que protege a un país, lo que protege a la sociedad, es la presencia de los hijos de Dios. Y cuando hay muchas tinieblas y cuando hay mucha maldad, no es porque el diablo pueda hacer lo que le da la gana, sino que cuando hay muchas tinieblas es porque hay poca luz. Y por eso la iglesia tiene que despertar del letargo en el que se encuentra hace ya mucho tiempo. Y los creyentes tienen que ser sacudidos con estas y otras historias que vendrán. Esto no es más que el principio de dolores. La gente se lleva las manos a la cabeza y la gente se sorprende, y ahora está la televisión todo el santo día hablando de esto. Pero llegará el momento que no solamente será en Francia, sino en España, en Portugal, en Inglaterra, en Italia y en todas partes del mundo. Y la hora de prueba que viene sobre todas las naciones de la tierra tiene que venir sí o sí. Pero eso no es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. Lo que nos tiene que preocupar a nosotros no es lo que ocurra, sino cómo voy yo a reaccionar ante lo que está ocurriendo. ¿Qué explicación le voy yo a dar a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mis hijos, a los inconversos, a la gente que me conoce, a la gente que se queja, a la gente que está muerta de miedo? ¿Cómo voy yo a reaccionar ante lo que está ocurriendo? La Biblia nos enseña que Jonás aprovechó la oportunidad. Cuando a él lo interrogan, hay un versículo en la Biblia, que es el versículo que tenemos aquí, el 8, que contiene 5 preguntas. Es algo interesantísimo, es algo único en la Biblia. Un versículo que tiene 5 preguntas. Vamos a leerlas. Ellos le dijeron, decláranos, ¿por qué nos ha venido este mal? Queremos saber qué está pasando aquí. Las cosas no ocurren por casualidad. Segundo, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio? Tercero, ¿de dónde vienes? Cuarto, ¿cuál es tu tierra? Quinto, ¿de qué pueblo eres? Un versículo en la Biblia, Jonás 1:8, que tiene 5 preguntas. ¿Y por cuál empieza a responder Jonás? Por la última. No responde a la primera, a la segunda y a la tercera, sino que responde primeramente a la quinta y le dice, yo soy hebreo. De ahí soy, eso es lo que soy. Temo a Dios, ese es mi oficio, al Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cuando ellos oyen que el Dios que adora Jonás es el Dios que creó el cielo, la tierra y el mar, dice que tuvieron gran temor. Porque si este hombre adora a ese Dios que creó el cielo, la tierra y los mares, y estamos en medio de una tormenta tremenda, es porque su Dios tiene que estar airado. Porque si él adora al Dios del mar y el mar se nos vuelve en nuestra contra, debe ser que lo está adorando mal o algo malo está haciendo para que ese Dios se vuelva contra él y contra todos nosotros. Ellos sabían perfectamente que detrás de esta tormenta había un problema de tipo espiritual. Ellos sabían perfectamente que esta tormenta no era una tormenta que se había producido por casualidad. Ellos sabían perfectamente que detrás de esta tormenta, detrás de este ataque, había algo espiritual. Y nosotros tenemos que tener las ideas claras. Nosotros vivimos en un mundo natural, pero que el mundo espiritual ejerce una influencia constante y permanente sobre la política, sobre el arte, sobre la literatura, sobre el deporte y sobre todas las áreas de la vida natural. El mundo espiritual ejerce influencia. Durante siglos y siglos y siglos, desde los tiempos de la Torre de Babel, en los días de Nimrod, allí en Babilonia, el hombre siempre ha intentado echar mano del mundo espiritual para ponerlo a su favor. Ustedes pueden ver a Faraón en Egipto, ustedes pueden ver a Nabucodonosor en Babilonia, cómo se rodeaban de astrólogos, de magos, de adivinos, de sátrapas, para que en momentos puntuales le pudieran pronosticar qué es lo que va a pasar. ¿Nos van a atacar? ¿Vamos a vencer? ¿Qué significa este astro, esta estrella?
qué significan estos vientos, se rodeaban de personas, entre comillas, entendidas en el mundo espiritual para protegerse de las cosas naturales negativas a través del mundo espiritual. Eso siempre ha sido así. Muchos políticos tienen su santero, su bruja de turno, el que le echa las cartas, el que le lee las manos. Siempre ha sido así, pero en los últimos tiempos va a ser diferente. Esa es la gran diferencia de los tiempos en los que estamos viviendo. El hombre siempre ha querido echar mano del mundo espiritual para controlar el mundo natural. Ahora es al revés. Ahora es el mundo espiritual el que está buscando instrumentos que se dejen utilizar para que los planes diabólicos del mundo espiritual se puedan llevar a cabo en esta tierra en estos últimos tiempos. Y eso es lo que la Biblia profetiza para los últimos tiempos, que la maldad se multiplicará, que llegará un momento en el que los políticos no podrán controlar ni la policía, ni el ejército, ni los servicios de inteligencia. Nadie podrá controlar la maldad. Será algo que se escapará de su control. Será algo que les quede con la boca abierta. Es como una camiseta gigante que no les cabe, que no les sirve, que no les queda bien porque les sobra por todas partes. ¿Por qué? Porque Satanás, que es un ser maligno, sabe perfectamente que los últimos tiempos es la última oportunidad que le queda para destruir los planes de Dios. Pero Dios nos ha puesto a nosotros aquí. Siempre el Señor ha puesto un punto de referencia en el diluvio, un desastre, maldad, violencia, destrucción. Allí estaba Noé con su familia. Egipto, un desastre, abuso de autoridad, el faraón machacando al pueblo, la gente amargada, frustrada, pero allí estaba un Moisés y allí estaba un Aarón. Y vemos a lo largo y ancho de la Biblia que Dios siempre pone a alguien que marque una diferencia. Y hoy en día somos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios que nos ha llamado, comprado con su sangre. ¿Para qué? Para que anunciemos, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivimos en un tiempo de oportunidades tremendas, porque lo que los políticos no saben interpretar, lo que las personas en las tertulias no saben explicar, nosotros sí lo podremos saber explicar. ¿Saben por qué? Porque sabemos que detrás de todos estos atentados, porque sabemos que detrás de toda esta maldad, hay un proyecto satánico que es destruir al pueblo de Dios, borrar de la faz de la tierra el recuerdo de Dios y de su palabra. Pero para eso el Señor nos ha levantado a ti y a mí. No hay tiempo para dormir, no es tiempo para quejarnos, no es tiempo para seguir mirándonos el ombligo. A mí me llama poderosamente la atención las palabras del patrón, del dueño del barco, a Jonás. Quiero leértelas. Jonás capítulo 1, versículo 6. Increíble las palabras de este hombre a Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 6. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, primera pregunta, ¿qué estás haciendo, dormilón? ¿Qué estás haciendo? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El patrón de la nave, que ni siquiera sabemos cómo se llamaba, a qué Dios adoraba, a él no le cabía en la cabeza que en un momento de urgencia, en un momento en el que estamos a punto de morir todos, en un momento en el que la nave se nos está rompiendo a pedazos por todas partes, tú estés durmiendo. Ahora no es tiempo de dormir. Ahora no es tiempo de bajarte al camarote más de abajo, a la bodega, y quedarte dormido y pasar de todo. Lamentablemente hay creyentes así. Hay creyentes que no ven que no es el tiempo de dormir. Ahora podemos entender las palabras del apóstol Pablo cuando decía, hermanos, es tiempo de levantarnos del sueño y de sacudirnos el polvo. ¿Qué haces ahí durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Y añade algo tremendo. Quizás tu Dios nos oiga y nos responda y nos salve de esta tremenda tormenta. En otras palabras, este hombre tenía fe que las cosas pueden cambiar, pero cuando nos levantamos, cuando oramos y clamamos al Señor. Y hermanos, yo espero que no tenga que venir de aquí ningún inconverso, espero que no tenga que venir nadie de la calle
para decirle, pero oigan, ustedes son los cristianos y no oran. Ustedes son los hijos de Dios, los que leen las profecías de la Biblia y están dormidos. Espero que no tenga que venir nadie de la calle para recordarnos nuestros deberes y para que sepamos que no es tiempo de dormir, sino es tiempo de levantarnos y es tiempo de marcar una diferencia en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, este libro es un libro tremendamente interesante, porque es un libro en el que vemos que a pesar de todo lo que pasa, aparentemente negativo y terrible, Dios tiene todo bajo control, absolutamente todo. Y yo les digo que Dios no ha perdido el control de la humanidad, que Dios está sentado en su trono y todo está saliendo según el plan de Dios. No ha cometido ni una sola equivocación. No le tiene que pedir perdón ni permiso a nadie. Dios sabe lo que está haciendo y todo lo negativo y todo lo trágico, al final todo se va a retornar para la honra y para la gloria del Señor. Quiero leerles algunos versículos del libro de Jonás, muy interesantes. Por ejemplo, cuando Jonás intenta huir del Señor. Qué absurdo, ¿no? ¿Se puede huir de Dios? Adán se quería esconder de Dios. ¿Se puede uno esconder de Dios? ¿Puede uno huir de Dios? ¿A dónde huiré? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Pero vemos que en el versículo 4 dice, pero el Señor hizo levantar un gran viento. Es decir, ¿tú crees que metiéndote en el barco, huyendo en dirección opuesta rumbo a Tarsis, problema solucionado? Y tú no sabes que te has metido en un lío que como yo no te saque, tú vas a perder la vida. Pero Dios lo tenía todo preparado. Ahora voy a levantar un tremendo viento, una tremenda tempestad, y ahora vas a comenzar a entrar en un periodo de trato directo y personal conmigo. Si pasamos la página, en el último versículo del capítulo 1 dice, pero el Señor tenía preparado un gran pez. Es decir, te has escapado por misericordia de la tormenta y le has dicho a los marineros, fíjate qué tremendo, hermano, En vez de decir, bueno, lo que tenemos que hacer es dar la vuelta, volver a Jope, me dejan en tierra, yo me voy a Nínive y ustedes siguen su viaje. No dice eso. Yo lo hubiera dicho. Yo estoy en medio de una tormenta, donde sé que yo soy el causante de dicha tormenta, y jamás en mi vida se me ocurriría decirle en medio de una tormenta, tíreme por la borda. ¿Tú lo harías? Yo no. Pero Jonás sí. Porque Jonás dice, yo a Nínive no pienso ir. Me metí en un barco para huir. Se ha descubierto que yo soy el culpable. Muy bien. Pues en vez de arrepentirme y reconocer mi error y mi pecado, prefiero morirme ahogado en un mar, pero yo a Nínive no voy. Tírenme por la borda. El problema para ustedes se termina. Y para mí teóricamente también. Pero él no sabía, como hemos leído, que el Señor tenía preparado un gran pez. Yo creo que desde que salieron del puerto de Yafo, desde que salieron del puerto de Jope, el pez, el gran pez, iba siguiendo al barco. Y el Señor dijo, tranquilo, tranquilo, no te preocupes que este está a punto de caramelo. Yo te lo voy a meter en la boca de un momento a otro. Misericordiosamente no se murió dentro de un pez. Los jugos gástricos de ese animal no lo terminaron destruyendo, sino que se mantuvo vivo durante 3 días, lo cual es un auténtico milagro. Definitivamente Jonás reconoce que no le va a ganar a Dios, que por ese camino las lleva todas de perder y al final decide ir a Nínive. Pero cuando él termina de predicar en Nínive y ve un resultado tremendo que jamás en la vida se esperaba ver, sale fuera de la ciudad y en medio de un calor abrasador, el Señor hace crecer así, en cuestión de minutos, una calabacera que le da una sombra tremenda. Y dice el capítulo 4, verso 6, y el Señor Dios preparó una calabacera, preparó una tormenta, preparó un gran pez, ahora preparó una calabacera para que le dé sombra al profeta. Pero si seguimos leyendo en el versículo 7, dice, al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Es decir, controla a un enorme pez capaz de tragarse a un ser humano vivo y tiene un pequeño gusano para que se coma toda la calabacera. Dios controla lo grande
y Dios controla lo pequeño. ¿Cuántos dicen amén? Pero no contento con esto, versículo 8 dice, aconteció que al salir el sol, Dios preparó un recio viento solano. Y te das cuenta que Dios controla la naturaleza, los animales, los reptiles, las plantas, todo, absolutamente todo está bajo el control de Dios. Por eso uno puede ver en el libro de Jonás a un Dios que sabe lo que hace y sabe también no solamente lo que hace, sino cuándo y dónde tiene que hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén? El Dios de Jonás es nuestro Dios. Nada se escapa de su control, nada se escapa de su dominio. Ahora bien, los marineros cuando oyen la información de Jonás y le dicen yo soy el culpable, bien, ya sabemos el motivo. Ya sabemos que por culpa de este hombre que intenta huir de la presencia de su Dios, ha venido esta tormenta. Ya sabemos por qué está pasando esto. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Porque muchos de ustedes o mucha gente que nos oye o mucha gente por la calle que hablamos y conversamos cada día con ellos, saben que algo tiene que pasar, que hay mucha maldad, que hay mucha depravación, que hay injusticia, etcétera, etcétera. Y saben lo que está pasando y por qué está pasando, pero no saben cómo reaccionar. Pero gracias al Señor, la Biblia es un libro no solamente de información, no solamente nos instruye, sino que nos capacita para que con eso que yo sé, yo sepa cómo actuar en cada momento y en cada circunstancia de la vida. Por eso dice la Biblia que nosotros no somos como los que no ven, nosotros no somos como los ignorantes, nosotros no somos simplemente personas que tenemos un montón de conocimiento de palabras proféticas y de ejemplos bíblicos y de personajes de la Biblia, sino que tenemos la información y con esa información Dios nos capacita para saber cuándo hay que hablar y cuándo hay que callarse, para saber cuándo me tengo que mandar a mudar y cuándo me tengo que quedar, para saber si tengo que ir o tengo que quedarme. Y la Biblia me instruye, me da información, pero también me capacita para saber cómo actuar. ¿Cuántos dicen amén? Europa ha entrado en un callejón sin salida. Y el arma que creen que les va a solucionar los problemas son las bombas y los misiles y los tanques y los bombardeos. Y humanamente hablando uno dice, bueno, es lo que hay que hacer. Bien. Pero ¿y cómo matamos a los espíritus de muerte? ¿Cómo matamos a los demonios? ¿Con bombas y cañonazos y ametrallazos? Porque es interesante notar que Caín murió, pero el espíritu de querer matar al que no le cae bien siguió vivo. Caín no está vivo hoy en día, pero tiempo más tarde hubo un personaje llamado el faraón que tenía el mismo espíritu de muerte que tuvo Caín, pero a mayor escala, porque Caín mató a uno, pero faraón dijo a todos los niños. Es el mismo espíritu. Murió el faraón, ya no está ese faraón hoy en día entre nosotros, pero tiempo más tarde se levantó otro personaje allí en el libro de Esther que dijo, no, hay que matar a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los jóvenes y a toda la población. Luego los personajes de carne y hueso mueren, pero el espíritu se va traspasando de generación en generación. Ya no está Bin Laden, ya lo mataron, pero el espíritu de muerte sigue estando vivo. Ya no está Hitler, ya lo mataron, se acabó el Tercer Reich, ya no hay un gobierno nazi en Europa, pero el espíritu de muerte sigue estando exactamente igual. Por lo tanto, el hombre puede con sus armas y con sus bombas y con sus aviones y con sus misiles matar a sus enemigos naturales. Pero Pablo dice algo tremendo en la Escritura y tenemos que saberlo y tenemos que memorizarlo y tenemos que interiorizar esta gran verdad. Él dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. No vamos a salir por las calles como esta gente salen por las calles cortando cabeza y ametrallando y quemando. No, esa no es nuestra forma de actuar. Ningún discípulo jamás nos dio ese ejemplo en el libro de los Hechos. Cristo no fue por la vida cortando cabeza como otras religiones hicieron. Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para destruir fortalezas y para llevar cautivos pensamientos y argumentos, para ponerlos de rodillas delante de la presencia del Eterno y que confiesen que Él es el camino, la verdad y la vida. Es decir, tenemos el arma más poderosa de la humanidad y es la oración y nuestra confianza en Dios. Y dice la Biblia en una de las cartas que Juan escribe, hace poco hablábamos de Juan, y él dice, nuestra fe es la que ha vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén?
El Imperio Romano estuvo durante 300 y pico de años matando a miles y a miles de cristianos, de todas las formas más crueles y despiadadas que te puedas imaginar. Quemados, aserrados, crucificados, lanzados a las fieras en los circos. Pero en el 300 y pico, el Imperio Romano cayó de rodillas y las tornas se cambiaron. Y al final no eran los enemigos los que perseguían a los cristianos, sino que eran los cristianos los que les daban testimonio a aquellos que siglos atrás los habían matado y ahora les iban y le hablaban del Evangelio y se convertían al Señor. Así que, amados hermanos, estamos, sí, en guerra. Es una frase que estos días se ha oído mucho, sí, pero nuestra guerra no es contra sangre y contra carne. También lo dice la Biblia, ¿sí o no? Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha, que es una lucha real, es contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, cuando la iglesia no ora, el diablo prevalece. Y por eso el diablo ha tomado unas alas, y por eso la maldad se ha extendido, y por eso la mentira y el engaño y la muerte y tantas barbaridades se han extendido, porque no hay un poder que contrarreste y que frene el avance de las tinieblas. Porque uno de los peores pecados de los cristianos y de la iglesia en los últimos tiempos, aparte de la falta de unidad, es la falta de oración. Y por eso yo sigo diciendo que lo que la crisis no hizo, lo que los sermones no hicieron, lo que los estudios bíblicos no hicieron, lo que las conferencias, los retiros y las palabras no hicieron en las iglesias, lo van a tener que hacer los inconversos y vamos a tener que terminar todos de rodillas buscando el rostro de Dios, sí o sí. Si el pastor lleva un año diciendo que el culto para la iglesia empieza a las 6 y estamos 10 personas antes de un culto orando, si a través de las palabras de un pastor ungido por Dios como soy yo, no has querido orar, Dios te va a poner de rodillas, quieras o no quieras. Y es una vergüenza para la iglesia del Señor que los inconversos tengan que ser utilizados por el diablo y que los inconversos sean los que tengan que sacudir a la iglesia, cuando el Señor lo que quiere es que a través de la palabra, a través de los mensajes y a través de los cultos entremos en razón y nos demos cuenta que no es tiempo de dormir. ¿Por qué duermes, dormilón? ¿Cómo se te ocurre bajar a la bodega como si estuvieras en un viaje de vacaciones por el Mediterráneo, cuando estamos en tiempo de muerte, cuando nuestra vida corre peligro? Es tiempo de orar. Y si no oramos, todos vamos a morir, incluido tú, Jonás. Y por eso, amados hermanos, ¿qué más tiene que ocurrir? Claro, decimos, bueno, pobrecitos los franceses. Imagínate que mañana nos tocara aquí en Tenerife. ¿O qué te crees, que no nos va a tocar nunca? Hay algunos creyentes que viven en una nebulosa. Hay algunos creyentes que se creen que porque son creyentes nunca les va a pasar nada, nunca va a ser perseguida la iglesia, nunca nos va a ocurrir ningún problema, y se engañan rotundamente. El juicio, dice la palabra de Dios, y es muy clara la Biblia, por donde va a empezar no es por los socialistas, no es por la derecha, no es por el de Podemos. El juicio, la limpieza, por donde va a empezar es por la casa de Dios, dice la Biblia. Y es una vergüenza que los musulmanes oren más que los cristianos. Es una vergüenza que en un concierto de rock, donde se adora incluso hasta fuerzas demoníacas, haya más júbilo y haya más salto y haya más alegría y haya más espontaneidad a la hora de expresar la alegría que en una iglesia llamada Iglesia del Señor. Por eso, amados hermanos, el Señor quiere ponernos a todos de rodillas, pero no nos va a obligar, pero va a mover circunstancias. Si no es a través de la economía, será a través de otro medio, pero lo que está bien claro es que no es tiempo para dormir. ¿Cuántos dicen amén? No es tiempo para dormir. ¿Qué pasó en Nínive? Lo que Jonás nunca se esperaba. Imagínate que el Señor a nosotros, a alguno de nosotros, nos dice, mañana compras un billete y te vas a predicarle al grupo ISIS, allí en Irak o en Irán o en Siria o donde rayos estén. ¿Diríamos prontamente nosotros, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí? Hay hermanos que en este momento están infiltrados en el grupo predicando el Evangelio. Así como se los digo. Hay muchos creyentes que están en esos grupos predicando y sirviendo al Señor en este preciso momento. Y nosotros tenemos que tomar conciencia y orar y pedir que el Señor guarde a su pueblo. Gente que se está jugando la vida. Gente que está orando y ayunando.
gente que está viviendo como animales en las montañas para poderles llevar el Evangelio a tantas y a tantas personas que solamente parece como que solamente existen ellos, pero también hay una luz que está brillando en medio de tanta oscuridad y de tantas tinieblas. Jóvenes, tenéis que orar más, ¿eh? Os echo de menos en las oraciones antes del culto, ¿eh? Hay algunos de ustedes que no vienen nunca, nunca. Y desde mi casa los sábados os oigo cantar y cantar y cantar y cantar. Sin embargo, cuando es el tiempo de orar, muchos de ustedes, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis un domingo a la tarde? ¿Dónde estáis? ¿Dónde os metéis? ¿Hay algo más importante que estar orando media hora? Que a veces ni a media hora llegamos un domingo a la tarde. Es algo que me sorprende, sinceramente. Es algo que yo digo, Dios mío, pero ¿qué más tiene que ocurrir? Por eso, amados hermanos, tenemos que prepararnos y tenemos que abrir nuestros corazones y nuestros oídos para darnos cuenta que este país, este continente va a ser sacudido de una forma tremenda, tremenda. Han demostrado con esto que han hecho hace unos días que están aquí, no se ocultan. Además, es increíble cómo ellos hablan y dicen cuáles son sus proyectos, sus objetivos, cómo lo van a hacer, por dónde van a atacar. Es increíble, no se cortan un pelo. Y a veces hay creyentes que no aprovechan las oportunidades para dar un testimonio ante una persona que está haciendo un comentario y tú le puedes decir, no, pero sí, es así, así y así. Viene el tiempo de angustia de Jacob. Israel va a ser zarandeada de una forma terrible, no te quepa la menor duda. La sensación que llevo en mi corazón para este viaje a Israel jamás en mi vida la he tenido. Marcho el miércoles para Israel, estaré una semana. Seguramente allí me voy a encontrar a un Israel diferente al que me encontré en febrero cuando estuve, porque todo el mundo va a ser sacudido de una forma tremenda. Y la palabra de Dios nos enseña que el único refugio, el único lugar donde podremos encontrar algo de paz y de tranquilidad es en la presencia de Dios. Ya no hay otro lugar. Ya no es como hace 40, 50, 60 años que la gente podía ir a otros países, a otros continentes, a ganar dinero o a empezar una vida. ¿Una vida dónde? Jóvenes que han muerto en este último atentado en Francia, eran jóvenes españoles, algunos de ellos, que habían ido a Francia, habían dejado España para empezar una vida y para conseguir un trabajo, y mira por dónde. Lo que consiguieron fue la muerte. ¿Qué te parece, amigo? No estoy justificando lo que ha ocurrido, ni mucho menos, pero en esa sala donde murieron tantas personas, había una banda que la música que hacía y los mensajes que tenía era una música 100% satánica. Y la Biblia nos enseña que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y Dios habita en la alabanza de su pueblo. Si Dios habita en la alabanza genuina de su pueblo, ¿quién habita donde no hay una alabanza genuina para el Señor Dios Todopoderoso? ¿Quién habita? Por eso, amados hermanos, no abramos puertas al enemigo, no le demos ideas, no abramos rendijas, no hagamos cualquier tipo de comentario, no dejemos que cualquier pensamiento se meta en nuestra mente, no le demos credibilidad a cualquier cosa que se dicen, sino que comprobemos a la luz de la información genuina que es la Biblia, que es la palabra de Dios, qué es lo que está detrás de todo esto. Detrás de todo esto lo que se pretende es que el mundo llegue a un momento de crisis, de desesperación, de terror tan tremendo, que se tendrá que levantar alguien que traiga soluciones, alguien que traiga paz, alguien que traiga seguridad al mundo. Y nosotros sabemos que todo eso está escrito. Y sabemos perfectamente dónde, cuándo y hasta casi el nombre, dicho en clave en la Biblia, de estos personajes que se van a levantar en los últimos tiempos. Todo lo que hemos leído durante años y años y años se está cumpliendo delante de nuestras narices. Cuando ponemos la televisión, cuando escuchamos la radio, cuando leemos un periódico, podemos ver y comprobar que las profecías se están cumpliendo de una forma tremenda. Y quiero decir algo para concluir. Jonás quería huir del Señor. Jonás no quería hacer la voluntad de Dios, quería ir en dirección contraria. Pero al final, ¿dónde vemos a Jonás? En Nínive, predicando la palabra de Dios. Luego, Dios nunca pierde. Dios siempre gana. ¿Cuántos dicen amén? Dios está buscando hombres y mujeres valientes que se atrevan en medio de esta tempestad terrible en la que estamos
a dar testimonio y a decir: yo soy un creyente, yo creo en el Señor, yo adoro al Dios del cielo y de la tierra, yo creo en su palabra dice esto y aquello. Ustedes tienen que saber que el tiempo del fin, los tiempos de dolores de parto están llegando, que el Señor viene pronto, que la iglesia tiene que levantarse, que la iglesia tiene que despertarse. Es como le dijo a aquel hombre, a Jairo, el principal de la sinagoga: no moleste, no sigas orando, no sigas molestando al maestro, porque tu hija se ha muerto. Ya no hay posibilidad de un milagro. Y el Señor se le queda mirando a Jairo y dice: tranquilo, Jairo, tú no temas. La niña no está muerta, la niña está dormida. Se burlaban del Señor, se rieron del Señor, pero el mensaje del Señor a Jairo es el que nos lanza hoy el Señor a ti y a mí. No teman, no teman. Las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar, claro que pueden cambiar, pero ¿cómo van a cambiar? Solas, apretando un botón con el tiempo, confiando de que ahora va a ganar otro partido, o que ahora se une este con este, o que ahora No, ahí no está nuestra confianza, hermanos. Los hombres han demostrado, todos, absolutamente todos, han demostrado que son una panda de inútiles. ¿Pero por qué? Gente con estudios, gente con preparación, porque le han dado las espaldas a Dios. Y los ciegos, dice el Señor en el Sermón del Monte, no pueden guiar a los ciegos, porque los dos caerán en el mismo hoyo. Y estamos en manos de líderes ciegos. Estamos en manos de personas que no quieren dar su brazo a torcer y reconocer que sí, las cosas pueden cambiar. La economía puede ser diferente, la situación social puede ser diferente, pero solamente si hay un genuino arrepentimiento, si buscamos a Dios de todo corazón y le pedimos a Él que nos ayude, entonces y solamente entonces el Señor traerá sanidad a nuestra tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero de momento vivimos en un continente enfermo, vivimos en un país en coma, que se desangra día a día, semana a semana. ¿Por qué? Porque no quiere el hombre dar la razón al Señor y reconocer que la única esperanza se llama Jesucristo. Tú y yo tenemos esa convicción, amén, hermanos. Tú y yo tenemos esa esperanza. Vamos a darla al mundo. Mañana, cuando vayas a trabajar, a una casa particular, a una tienda o a donde sea, pídele al Señor cuando entre una persona: Señor, por favor, dame la oportunidad de decirle algo de ti. Saca el tema, Señor, que me haga una pregunta, o de la televisión, o lo que ha pasado en Francia, o cómo está la situación. Dame la oportunidad para decirle sí. Pero ¿sabe qué? Nosotros, que vivimos en el mismo país y vivimos bajo las mismas circunstancias que todos, nosotros hablamos diferente. Nosotros tenemos una paz que el mundo no tiene. ¿Y eso de dónde te viene a ti? Porque he conocido al príncipe de la paz. Porque en Cristo Jesús todas mis angustias, mis terrores, mis miedos, mis pánicos, mis frustraciones han desaparecido. Y yo sé que si el Señor permite que yo pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Su vara, sí, ¿la vara para qué es? Para darte varazos, amigo. La vara del Señor y el cayado del Señor me infunden aliento. Es mejor un varazo de Dios que un halago del mundo. Hay gente que busca halagos en el mundo, pero la vara de Dios trae mucho más aliento y más fortaleza y ánimo que cualquier palabra de adulación o palabras lisonjeras que salgan de la boca de los que no conocen al Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos en esta tarde y pregúntate, por favor, pregúntate: ¿estás viviendo como Jonás? ¿Estás callado, dormido y mudo en medio de lo que está pasando? ¿Te pareces a Jonás, huyendo de la presencia del Señor, sin querer despertar a una realidad? ¿Hay principios de rebeldía en tu vida como los hubo en Jonás? ¿Estás anestesiado? ¿Has perdido la sensibilidad espiritual? ¿El sueño se ha apoderado de tu alma y te impide entender lo que está pasando? No busquemos culpables como los marineros en aquel barco. Mirémonos a nosotros mismos. Porque la palabra del Señor dice en 1 Corintios, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados como el mundo.
si nos probásemos a nosotros mismos y no buscásemos siempre un culpable ajeno a nosotros, seguramente hace tiempo que habríamos dicho como Isaías: ¡ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey de Gloria! Si hubiéramos mirado más, si nos hubiéramos mirado más a nosotros mismos y no buscar siempre un culpable externo, hubiéramos terminado diciendo lo que decía el apóstol Pablo: miserable de mí, miserable de mí. No dijo miserable de los romanos, miserable de Nerón, miserable de los Césares de Roma, sanguinarios, crueles. No, miserable de mí. No seamos como los marineros de ese barco, echando suertes, tratando a través de la suerte de encontrar la respuesta. ¿Cuánta gente prueba la suerte? La suerte, a ver si me toca, a ver si tengo buena suerte y salgo de esta tormenta, salgo de este callejón sin salida. Nosotros no buscamos en la suerte, nosotros buscamos en Dios, buscamos en el Eterno, en el Señor nuestro Dios. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibid. Pero hay que buscar, pedir y llamar en Dios, no en el hombre. Vamos a despertarnos del sueño, vamos a despertarnos del sueño. Vamos a clamar a Dios, vamos a pedir misericordia, protección. Vamos a pedir al Señor que nos cubra con sus brazos poderosos. Y, amados hermanos, en medio de esta tormenta espiritual en la cual nos encontramos, donde algunos gritan y alaban a sus dioses, diciendo que son grandes, y se matan y se inmolan, nosotros decimos: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres nuestro Dios. Tú vuelves al hombre hasta ser quebrantado y le dices al hombre: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos, oh Señor, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad pueden ser 70, o en los más robustos 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Vuélvete, oh Señor, sácianos con tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en los que vimos el mal. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, Señor, la obra de tus manos confirma. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú nos adviertes, tú nos sacudes, tú nos zarandeas y nos hablas, para que veamos los tiempos difíciles y tormentosos en los cuales nos encontramos. Pero gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz en medio de la tormenta. Tú eres nuestro pastor en medio del valle de sombra y de muerte. Tú eres nuestra luz en medio de la oscuridad. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones de la vida. Padre, te pedimos que en esta hora tú despiertes nuestros corazones, tú abras nuestros ojos y que te busquemos a ti con todo el alma, con todo el corazón, sin perder ni un minuto de tiempo, sabiendo, Señor, que solamente los que estén preparados, velando y orando, solamente esos son los que escaparán de esta hora de prueba que afectará a todas las naciones de la tierra. Señor, pon en nosotros esa carga, ese deseo de buscarte a ti, Señor, de refugiarnos en ti. De nada sirve, Señor, nuestras fuerzas humanas frente a lo que está ocurriendo.
De nada sirve todas las precauciones que tomemos. Dice la palabra del Señor, si Dios no cuida de la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. Por eso, Señor, recurrimos a ti en esta noche y te pedimos, guárdanos, Señor, ayúdanos, que todos los que estamos aquí en esta tarde, en esta sala, seamos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Abre nuestros ojos para que te veamos y podamos verte en medio de la oscuridad de la noche, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre. Trae paz, trae consuelo, trae ánimo a las vidas y que podamos salir de aquí en el día de hoy fortalecidos, afrontando esta nueva semana que hoy comienza con la confianza y con la fe de que todo ayuda para bien, de que todo está bajo tu control y dominio y de que tú tienes nuestra vida en tus manos y que todos los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el bendito y soberano y poderoso nombre de Jesús.
hold